Bueno, ahora sí, ahora vamos, después de este video ampliatorio del anterior, que me pareció sumamente necesario, vamos a empezar a trabajar con lo que la ley denomina retribuciones complementarias. Si ustedes van a mi resumen, eso está miren, fíjense que está a partir del final de la página 16. Y la primera remuneración complementaria es el aguinaldo, o lo que se llama el sueldo anual complementario. El aguinaldo es el 50% de la mayor remuneración normal del semestre. Eso significa que se cobran 2 aguinaldos, aunque siempre se hable de uno. Es un sueldo más, es el 13º sueldo que se cobra. El año tiene 12 meses y se cobran 13 sueldos, pero el cálculo es el 50% de la mejor remuneración del semestre anterior. Y se cobra en junio y en diciembre. Precisamente las fechas son el 30 de junio y el 18 de diciembre. Antes, la legislación permitía abonarlo junto con el sueldo, lo vamos a ver un poco más adelante, y desde el gobierno de Cristina hay una ley que dice que estas son las fechas de cobro del aguinaldo, o el día anterior inclusive, si ese cayera en feriado. Porque la ley dice antes del 30 de junio y antes del 18 de diciembre. Entonces, es importante entender también por qué. Y por qué el gobierno de Cristina modificó en particular la fecha de pago del de diciembre, ¿sí? Como siempre yo trato de hacer entender a todos los que tengo el honor de que me escuchen, siempre hay que pensar que el sueldo tiene carácter alimentario y el trabajador trabaja simplemente para recibir una moneda para poder alimentar a sus hijos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en diciembre? ¿Por qué se adelantó la fecha de pago del aguinaldo? Es simple, para que el trabajador pueda poner un pan dulce arriba de la mesa. No estamos hablando de que para que se vaya de vacaciones o para que haga la fiesta de 15 de la hija o lo que etcétera o cualquier otra cosa. No, se adelantó el aguinaldo para que haya en la mesa de Navidad, que acá hay Año Nuevo, que acá en Argentina es una fiesta, si no la más importante, le pasa raspando, haya un poco más de comida arriba de la mesa. Eso nos tiene que hacer entender y acordarnos del carácter alimentario de la retribución del sueldo, ¿sí? Bien, fíjense que se pagan 2 cuotas, 30 de junio y 18 de diciembre. Eso significa que está prohibido hacer pagos a cuenta del aguinaldo durante el año, ¿sí? Eso es lo que ahí se tiene que cobrar en esas fechas. Si algún empleador hiciera anticipos a cuenta del aguinaldo, ¿sí?, tranquilamente se le podría reclamar una vez rota o antes de romper la relación laboral, se le podría reclamar el pago completo del aguinaldo sobre las sumas que fueron cobradas en el mes, mes a mes, aun cuando en el recibo diga a cuenta del aguinaldo. ¿Se entiende, no? Se tienen que cobrar en esas fechas, no se pueden hacer anticipos sobre el aguinaldo y se puede reclamar la diferencia.
Por supuesto que no se puede pagar mes por mes a mes, ni nada por el estilo. El aguinaldo, como cualquier otra remuneración, se devenga, dice ahí, fíjense que la palabra está acá, ¿sí? Se devenga, o se gana día por día, pero se paga en 2 cuotas. Eso significa que en el caso de romper el contrato de trabajo, en caso de que el empleador no trabaje más, habrá que pagarle la cantidad de días proporcionales del aguinaldo que debió haber ido cobrando por día, pero como se paga en junio, hay que esperar. ¿Se entiende? Vamos con el ejemplo. Vamos a suponer una persona empieza a trabajar el 1 de enero y se va de la empresa el 31 de mayo. Trabajó 5 meses o 150 días, como es el cálculo. 150 días. Pues bien, cuando se va de la empresa, tendrá que cobrar lo que le corresponde, el sueldo del mes de mayo, más el aguinaldo proporcional a esos 5 meses trabajados. ¿Por qué? Porque fueron ganados día por día. Y como vimos en las características del sueldo, son de carácter patrimonial, es la ganancia del trabajador. Esto es, aun cuando está rota la relación laboral, se terminó, eso es deuda que tiene que cobrar el empleado cuando termina la relación. ¿Quedó? Ese es el concepto de aguinaldo. Cuidado, por favor, recuerden, siempre el cálculo es sobre el semestre anterior. Entonces, nosotros decimos que es el 50% del mejor sueldo que hubo entre enero y junio y entre julio y diciembre. Y además guarda que es por todo concepto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos con un ejemplo más para que se entienda bien en la situación. Vamos a suponer que en enero nosotros, trabajadores, o ustedes, trabajadores, yo soy el patrón, siempre. En enero, ustedes hicieron muchísima cantidad de horas extras. Muchísima cantidad de horas extras. Y por lo tanto, suponiendo que no hubiera el problema inflacionario, el sueldo de enero podría ser el mayor del año. Pues bien, en junio, el 30 de junio, van a cobrar el aguinaldo del sueldo y de las horas extras. ¿Se entiende, no? Por eso que muchas veces cuando yo hablé de horas extraordinarias decía, no todos los patrones queremos dar horas extras. ¿Por qué? Porque el problema no termina con el pago de las horas extras, ni bien fueron realizadas, sino que continúan hasta pagar el aguinaldo. Porque cuando hay que pagar el aguinaldo sobre el monto devengado en horas extras. ¿Ok? Tomos. Siempre lo digo, si alguien tiene alguna pregunta puntual, yo en la presencialidad a muchos alumnos les he ayudado con los cálculos en el recibo de sueldo, de ayuda, para que sepan si le estaban haciendo más o menos bien las cosas o si había algún inconveniente. Me pueden hacer llegar sus inquietudes. Otra remuneración complementaria es el tema de las gratificaciones. Las gratificaciones, según tal como está expresado en el resumen, dice, es un pago espontáneo y discrecional del empleador. O sea, es si yo quiero la pago y si yo no quiero no la pago. Es voluntario. Y además, es a criterio subjetivo. Esto es, yo determino a quién le doy o no gratificación. Vamos con ejemplo. Todos ustedes trabajan para mí, son 30 tipos que están trabajando para mí, y yo a uno le pago una gratificación todos los meses, ¿sí? Sobre el sueldo. Yo a todos les pago el sueldo que marca el convenio colectivo de trabajo. Vamos a suponer que el convenio colectivo para todos ustedes, sean todos vendedores, todos ganan lo mismo, son, decía un ejemplo, 15.000 pesos. Hay uno que le pago 16, ¿sí?
Es voluntario, es a mi criterio, es discrecional, o sea, yo le digo, bueno, a la rubia le pago, en lugar de pagarle 15, como dice Coso, le pago 16. Es discrecional por mí, no es discriminatorio, yo le pago más a él y los demás se la tienen que bancar, o a ella, y los demás se lo tienen que bancar, ¿sí? Y se lo pago, no sé, porque sí. El porque sí puede llegar a ser porque mi alcahuete, porque me ceba mate, porque es rubia, porque lo que sea, ¿sí? Y no es discriminador, no es discriminativo respecto del resto de los trabajadores, las gratificaciones. No son no son, también pueden ser en relación al rendimiento de la empresa, ¿no? Si alguien participó en algún evento puntual que hizo que mi empresa ganara más dinero, yo le doy una moneda más a forma de gratificación. Por supuesto que devengan aguinaldo, que lo acabamos de ver recién. Insisto, pero es voluntario de parte del empleador, del patrón. ¿Sí? No son muy usuales, pero existen, y siendo empleado en alguna oportunidad he cobrado alguna gratificación por algún trabajo extraordinario, por ejemplo, ¿sí? Por algún trabajo fuera de lo que tendría que haber hecho yo, después me terminaron pagando alguna gratificación. Seguimos. Participación en las ganancias. Es un tipo de remuneración, ¿sí? Que está en relación a las ganancias que tuvo la empresa. Particularmente, ¿sí? Yo lo doy porque es una remuneración complementaria, pero particularmente no coincido, no participo, no estoy de acuerdo con que el empleado cobre una participación en las ganancias de la empresa, ¿sí? Muchos de ustedes me van a decir, pero profe, usted siempre habla a favor del empleado y siempre dice que el patrón es de lo peor, y acá está defendiendo al patrón. Bueno, sí, porque la realidad es que el que es patrón, el que es empleador, corre un riesgo, ¿sí? En la empresa. Él hace un emprendimiento, ¿sí? Tiene una empresa y él está corriendo un riesgo. Entonces, si las cosas no van, el empleado cobra el sueldo igual y el patrón, que es el que pone el dinero, no gana. Entonces, cuando las cosas van bien, el empleado no tiene por qué ganar mucho más, no tiene por qué participar en las ganancias que son mías. Porque cuando estamos en la mala, yo pago. Cuando estamos en la buena, también tengo que pagar. La realidad es que está previsto en la ley que haya una participación en las ganancias, pero es poco difundida, y el concepto personal mío es que no se corresponden. Para eso están las gratificaciones. Si las cosas me van excepcionalmente bien y ustedes, por ejemplo, de los 30 hay 5 que me metieron ventas que me hicieron estallar la empresa porque vendieron a lo loco, bueno, les daré una gratificación, pero no una participación de la ganancia. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? No me parece hasta poco razonable que exista ese concepto. Pero bueno, está, lo doy, y sepan que están en relación con las utilidades de la empresa. Bien, seguimos. Propinas. Bueno, vamos acá al tema de propinas. Probablemente algunos de ustedes trabajen en el rubro gastronómico, por ejemplo, donde el uso de propinas está muy extendido. Lo primero que voy a decir es que las propinas, ¿sí?, no son remuneración. Definitivamente la propina es un pago que hace un tercero ajeno a la relación laboral, recuerden que la relación laboral es bilateral, empleado, patrón, trabajador, empleador, ¿sí? ¿Qué pasa? Aparece un tercero y te da unos pesos porque le atendiste bien, porque le trajiste la cerveza fría, porque, no sé, algo. Bueno, eso yo no lo estoy pagando. Entonces, no es sueldo, no es
remuneración. Y, de hecho, en gastronomía, el convenio colectivo de gastronómicos las prohíbe. Dice, trabajador no tiene prohibido recibir propinas. ¿Por qué tiene prohibido recibir propinas? Simple, porque el empleado, el trabajador gastronómico, cobra lo mismo prácticamente de sueldo que de propinas. ¿Sí? Entonces, cuando se rompe la relación laboral, pretende que el patrón le pague las indemnizaciones de ley que corresponden sobre el sueldo más la propina. Y el patrón hay veces que ni sabe cuánto se lleva el empleado de propina. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Vamos con un ejemplo. Ustedes son mozos, viene un fulano, viene el director de la escuela. Vienen a comer, ¿sí? Y a ustedes les da un billete de propina. Yo soy el dueño del restaurante. Les da un billete de propina. Yo estoy en la caja, estoy mirando, ¿sí? Y no tengo idea. Le puede haber dado un billete de 5 pesos, que ya no se usa más, uno de 10 o uno de 1000. Entonces, yo no puedo controlar cuánto se pagó y por lo tanto, cuánto te pagó él a vos, que sos el empleado, y por lo tanto yo no puedo hacerme responsable de algo que ni siquiera vi. ¿Se entiende, no? De hecho, los empleadores, los patrones gastronómicos, se despegan del tema de propina porque no lo pueden controlar, no lo pueden manejar y no se involucran en el tema de propina. ¿Existen? Sí, existen, pero sepan que están prohibidas por ley. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. ¿Dudas? Cualquier cosa me preguntan. Vamos con el tema de viáticos. Los viáticos son gastos en los cuales el empleado debe incurrir, ¿sí?, en la realización de su trabajo. Entonces, ¿son remuneración? No. No. Son gastos en los cuales el empleado incurre, tiene que hacer para cumplir con el desarrollo de su trabajo. Entonces, vamos con el ejemplo para que se entienda. Vamos a suponer que todos ustedes trabajan para mí, yo tengo un estudio contable, todos ustedes trabajan para mí y cobran su sueldo. Vienen todos los días a Longchamps a mi estudio a hacer las tareas del estudio contable. ¿Estamos hasta ahí? Planteado el caso. Yo tengo un cliente que vive en Carlos Casares, plena zona triguera. Hay que ir a verlo y entonces le digo a Juan, andate a Carlos Casares a ver al cliente porque hay que llevarle esta documentación y que firme esto y lo que tenga que hacer allá. ¿Ok? Bien. En ese caso, Juan, ¿qué va a pasar con Juan? Juan se va a tener que tomar un colectivo. Va a tener que comer. Si es muy lejos, va a tener que ir a un hotel a dormir. Tendrá que tener algún dinero, no sé, para algún otro gasto excepcional que pueda hacer. Entonces, todo eso son los viáticos, ¿sí? Pero están en relación con el trabajo que yo le doy. Y por lo tanto, a su regreso, yo le voy a tener que pagar esos gastos, porque si no, Juan tendría que sacar plata de su bolsillo, en realidad comida de su boca, para hacer el trabajo que yo le pido. Entonces yo le tengo que dar la plata, pero además le voy a decir, bueno, pero dame los comprobantes. Porque no, ¿qué es lo que pasa? No haya cosa que yo le diga a Juan venga y me diga, me quedé en el hotel, pagué 400 pesos. Ah, muy bien, toma, acá están los 400 pesos. ¿Ticket? No, no tengo ticket. ¿Y yo cómo sé que Juan se quedó en un hotel y no se quedó bajo el puente? ¿Sí? ¿Cómo sé que comió un asado y no se comió un pancho de parado y se quedó con la diferencia de plata? Entonces, los viáticos, ¿sí?, son gastos contra comprobantes, definitivamente, y por supuesto que no son remuneración. Cualquier otro gasto que incurra el trabajador para hacer el trabajo, que yo le mande, yo patrón le mande, que sean habituales, así que sean, por ejemplo, el boleto colectivo desde Gleu a Longchamps, eso es un viático para el trabajador, pero no para mí.
y yo no te lo voy a pagar. Yo no tengo la culpa de que vos vivas en Gleu y yo en los Champs. O yo no tengo la culpa de que vos vivas en Gleu y yo tengo la oficina en los Champs. Vos querés trabajar para mí, tenés que tomar un colectivo. Bueno, joya, no me podés pedir que yo te pague el boleto colectivo. ¿Sí? Esos no son viáticos y no se pagan. ¿Quedó claro? Ojo con el tema de viático porque hay una concepción, particularmente que viene en los trabajadores domésticos, del tema de viáticos, que si bien es cierto que nosotros lo que estamos estudiando no aplica a los trabajadores domésticos, a las trabajadoras, a los siervos, a los empleados de casa de familia, esa modalidad del tema de viático viene de ese lado y se hizo extensivo al resto de los trabajadores. Y no es así. Los viáticos son solamente para comprobantes, en el caso de que haya que desarrollar tareas para el patrón fuera del lugar habitual de trabajo. Adicionales, bueno, hay infinidad de adicionales, la mayoría establecidos por los convenios colectivos, o todos, diría yo, establecidos por el convenio colectivo. La ley de contrato de trabajo no habla de adicionales, pero los convenios colectivos de trabajo sí, y como aplica la norma más beneficiosa, hay adicionales por antigüedad, por título, por funciones, por tarea riesgosa, por vivienda. Bueno, de lo que se imaginen hay adicionales, ¿sí? Presentismo, de todo eso. Son parte, por supuesto, eso sí es una remuneración complementaria, forma parte del sueldo y por lo tanto forma parte para el cálculo de aguinaldo, vacaciones, indemnizaciones sustitutivas y demás. ¿Quedó la explicación? Bien, sigo en otro con el tema de pago para que no se haga tan largo.